¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ante todo, agradecerles por acompañarme en esta sesión, darles la bienvenida al curso de Recursos Humanos. Antes de empezar, voy a conectarme a través del Facebook para poder estar mucho más cerca de todos ustedes, tanto de las personas que se han conectado por Zoom como las personas que se están conectando por Facebook, para poder absorber sus dudas en caso las tengan o alguna pregunta que quieran hacer o comentario, poderlas leer en vivo. Denme un segundo, por favor. Me conecto y empezamos. Perfecto, ahora sí. Ya estoy conectada y podemos empezar. Perfecto, ahora sí. Entonces, como les decía, les daba la bienvenida. Gracias por acompañarme en la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los People Analytics para la gestión del desempeño dentro del área de recursos humanos. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy consultora, me dedico a asesorar empresas en estos temas, en temas de gestión de talento humano, en temas de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, habilidades blandas, todo con el fin de poder mejorar la productividad de las personas dentro de las organizaciones. Soy docente también aquí en CAMEX y en otras instituciones, siempre para las carreras de negocios, y soy emprendedora, al igual que muchos de ustedes que deben estar viendo la sesión. Solo para los que recién se conectan, de hecho ya vamos en la sesión 23 y estamos casi llegando al final de este curso, recordarles que el curso de recursos humanos va más allá de explicar qué es el área. La idea de este curso es poder trascender a la definición que se manejaba por mucho tiempo de que el área de recursos humanos era un área únicamente que digamos, contrataba, sancionaba y despedía. La idea es poder entender que el área de recursos humanos es un área de gestión, un área de la cual debemos apoyarnos porque nos va a permitir mejorar la productividad del recurso más importante de una empresa, que son las personas, a través de una buena gestión. Y esa gestión la hace esta área de recursos humanos. A través de todo este curso, que está compuesto por 2 módulos y cada módulo tiene 4 unidades, hemos visto distintas herramientas de gestión que nos ayudan a eso, nos ayudan a mejorar la productividad de las personas. Hoy vamos a hablar acerca de el People Analytics. Hoy vamos a hablar sobre los People Analytics, que en algún punto son herramientas es una herramienta que nos ayuda a poder alcanzar los objetivos que tenemos como empresa. Y eso es lo que vamos a entender en esta sesión. Ahora sí, sin tanto preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué es lo que veremos hoy? Al finalizar esta sesión vamos a lograr entender la importancia que tiene la medición de indicadores en el área de talento humano. Vamos a ver un poco la evolución histórica, no quiero entrar en teoría, voy a explicarlo de una forma muy práctica, que ha tenido el área de recursos humanos a través del tiempo. Como les decía, hace muchos años se concebía la idea de que el área de recursos humanos debía ser un área únicamente de acción, que pudiera contratar al personal apenas se sintiera esa necesidad, que lo sancionara si sentíamos que alguien no trabajaba de manera adecuada y que lo despidiera porque simplemente la empresa consideraba que eso era necesario. Pero si ven, en estas 3 acciones no hay ningún tipo de gestión. Digamos que para despedir tiene que haber un proceso antes que justifique ese despido. Quizás no era necesario despedirlo porque un despido es costoso, o hemos gestionado bien esa persona para que llegue el punto en el que decidamos ya no tomarla en cuenta en la empresa. Entonces, un área de gestión, antes de tomar esas decisiones de acción, antes, es más, no solamente de decidirlas, sino de ejecutarlas como se pensaba, porque supuestamente el área de recursos humanos ni siquiera lo decidía, simplemente ejecutaba una directriz
que se enviaba de cada una de las áreas, ¿no? Ya no quiero trabajar con esta persona, entonces recursos humanos simplemente despídela. Antes de llegar a ese punto, el área de recursos humanos no gestionaba. ¿Qué queremos decir con gestionar? No elevaba el potencial de las personas. Entonces, ¿cuál era su foco real? Se le empezó a quitar el protagonismo que realmente debía tener esta área y a través de los años lo que ha empezado a pasar es que se le ha dado el protagonismo y la utilidad que realmente tiene. Esta área busca que las personas aumenten su potencial, busca que las personas mejoren su potencial a través de la productividad, a través de una buena gestión, con distintas herramientas, con herramientas de evaluación, con herramientas de reclutamiento, con herramientas de selección, con de repente herramientas de formación, de distintas formas. Pero el punto aquí es que mejoren su productividad, que eleven su potencial. Entonces, ese es el foco el día de hoy de un área de gestión de talento humano. Gestionar a las personas para que lleguen a su máxima productividad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de 3 políticas principales que vamos a ver más adelante. Pero si bien es cierto, estas 3 políticas son importantes, lo que va a generar un área de recursos humanos que gestione de manera correcta a su personal es tener una ventaja competitiva. Porque sí, a veces nos enfocamos en que las empresas pueden tener una buena ventaja competitiva a través de elevar la calidad de sus productos quizás o mejorar la innovación, pero ¿quiénes están tras de eso? Normalmente son las personas. De hecho, siempre son las personas. Las personas son las que ven cómo elevar la productividad de un proceso o cómo agregar el valor o cómo innovar. Entonces, si tenemos un buen capital humano dentro de la empresa, también vamos a tener una buena ventaja competitiva frente a la competencia. Si tenemos un buen grupo humano, quiere decir que tenemos un grupo de personas que no van a rotar constantemente dentro de la empresa, que no van a salir, que no van a renunciar, que no van a incrementar nuestros costos. Entonces, por eso es importante poder sostener una ventaja competitiva a través del capital humano. Eso nos va a dar durabilidad, sustituibilidad, inimitabilidad y transferibilidad. De hecho, cuando hablamos de la durabilidad, es poder generar capital humano que no se deprecie en el tiempo. Si ustedes se ponen a pensar cuando se contrata a un trabajador, la idea es que este trabajador entra a la empresa con este nivel de potencia, con este nivel de talento. Lo hemos contratado porque es bueno, es más, porque era el mejor dentro de todo el proceso de selección. Porque esperamos de él que nos brinde esto que fue por lo que lo hemos contratado. Pero la idea es que a través de un tiempo, pongámosle un rango, a través de 2 años, este trabajador o me dé lo mismo por lo que lo contraté o me dé más. Pero cuando el área de recursos humanos no hace una buena gestión, lo que empieza a pasar es que este trabajador cada vez en el tiempo empieza a depreciar su talento, empieza a bajar su productividad. La pregunta es, si lo contratamos porque era bueno, porque era realmente bueno o porque era el mejor, ¿no esperamos que nos dé cada vez más o al menos nos dé lo mismo? ¿Por qué está depreciando su talento? Quizás nosotros como área de recursos humanos no hemos aportado en su formación durante estos años. Estamos en un entorno altamente cambiante donde es importante actualizar nuestros conocimientos. ¿Qué pasa si nosotros no fuimos parte importante de esa formación? O peor aún, lo saturamos tanto de trabajo porque no hicimos un buen análisis de puesto que él mismo no tuvo tiempo de actualizar sus conocimientos porque no le daba tiempo en el día para hacerlo y obviamente tampoco nosotros como empresa los actualizábamos. Entonces fue una persona que a través del tiempo no actualizaba sus conocimientos, no estaba preparado para los cambios. Peor aún, empezó a trabajar tanto que no tenía calidad de vida, lo que deterioraba su salud física, su salud mental. Entonces, llegados los 2 años, ese trabajador decide irse y cuando se va vemos que a través del tiempo cada vez nos dio menos. ¿Cuál es la lógica de contratar a un muy buen talento, al mejor talento,
si después de un tiempo va a bajar su productividad o va a bajar su potencia. Esto pasa cuando no hay una buena gestión de recursos humanos. Cuando existe una buena gestión, hablamos de durabilidad. Hablamos de sustituibilidad, que es que los conocimientos y las habilidades generados no sean superados por innovación. Todo esto enfocado en la información continua. Hablamos de la inimitabilidad, que es que las empresas de la competencia no puedan imitar las habilidades que se desarrollan en nuestro grupo de recursos humanos. De la transferibilidad, que es poder generar instrumentos que eviten la rotación y sistemas que transformen el conocimiento. Esos son puntos importantes si queremos lograr una ventaja competitiva a través de los recursos humanos. Y en este caso, el área de gestión de talento humano, de recursos humanos, como lo llamamos hoy, tiene tres objetivos principales. Uno es el de adquisición, es decir, traer personal nuevo a la empresa, que lo hace con políticas de reclutamiento, selección y contratación, con la única finalidad de atraer hacia la empresa personal valioso, tanto en cantidad como en calidad, para poder conseguir los objetivos empresariales que se han diseñado dentro de la organización. Y ojo, cuando hablamos de cantidad y calidad es un punto totalmente importante, porque muchas veces las empresas no hacen estudio de cantidad y simplemente sienten que necesitan personas y se contratan y empezamos a entrar en este loop de tener demasiadas personas haciendo muy pocas funciones y que se vuelve totalmente ineficiente el trabajo, a un costo muy elevado. Eso no le beneficia a nadie. O empezamos a contratar muy pocas personas pensando que eso va a ser eficiente y pensando claramente que eso va a disminuir los costos, pero al final los saturamos de tanto trabajo que las personas terminan renunciando, lo cual eleva nuestros costos. Entonces, hacer un buen análisis de puestos, un buen análisis para saber cuántos trabajadores se necesitan por área, es importante. Eso es gestionar. También saber la calidad, qué tipo de profesional necesitamos para cada puesto. No uno que sea similar al trabajador que estaba antes, sino realmente qué necesita el perfil de este puesto. Son preguntas importantes y de gestión que nos permiten elevar la productividad dentro de la empresa. O cuando hablamos del objetivo de desarrollo, que tiene políticas de formación y planes de carrera y que busca dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno de la empresa. Eso también es importante, porque eso hace que los trabajadores que tenemos con nosotros se sientan totalmente reconocidos, puedan actualizar sus conocimientos y poder hacer frente a los cambios que existen en el entorno. Pero si no nos damos tiempo o no les damos tiempo de poder actualizar sus conocimientos, ¿cómo vamos a aprender o cómo vamos a pretender que puedan gestionar de manera productiva todos los nuevos retos que vengan a la organización? Igual cuando hablamos de políticas de motivación. Recuerden que se trabajan a través de políticas financieras y no financieras. No todos los trabajadores necesitan las mismas políticas de motivación. Y esto se hace con el fin de poder retener a los trabajadores dentro de la empresa. La pregunta aquí, y después de todo lo que hemos visto a través de todos estas unidades y estos módulos, con herramientas como por ejemplo hacer evaluaciones de desempeño, herramientas como para poder reclutar, herramientas para poder el liderazgo, habilidades blandas, formar en habilidades blandas para poder mejorar la productividad de los trabajadores. ¿Cómo saber si lo que estamos haciendo en el área de recursos humanos al final está bien o está mal? Es decir, ¿está o no está dando resultados? Porque claro, muchas veces se juzga el área de recursos humanos porque como de alguna forma dirige y gestiona a un recurso intangible, ¿cómo poder saber si realmente lo que se está haciendo, lo que se está invirtiendo, lo que se está trabajando en algún punto da resultados? ¿Cómo saber si está bien o está mal? Y aquí es donde entran a tallar los famosos People Analytics. Estos son, digamos, una herramienta esencial dentro
de todo manejo y desarrollo de un área de recursos humanos. Es lo que te va a respaldar de una forma tangible y numérica que lo que estás haciendo está contribuyendo al logro de cada uno de los objetivos que la organización se ha proyectado. Digamos que un poco la historia de los People Analytics empieza a escucharse desde el 1911, donde se hacen los principios de la gestión científica. En 1923, a través de Elton John, se introdujo un elemento conductual en la ecuación de la productividad, es decir, la productividad iba muy ligada con la conducta de los trabajadores y esto dio lugar a un movimiento dentro de las relaciones humanas que propuso que los trabajadores serían más productivos cuando sus condiciones sociales fueran más satisfechas. Eso, cómo poder medir las condiciones sociales, cómo poder medir la productividad que se da a través de ajustes en las condiciones sociales. Entonces aquí es donde se empieza a escuchar acerca de estas mediciones. También en 1978 con Jack Fitz-Enns, con su publicación de recursos humanos, que se llamaba How to Measure Human Resources Management, cómo poder medir los recursos, el manejo de o la gestión de los recursos humanos. En el 2001 también se trabaja el Scorecard, una herramienta totalmente básica e imprescindible cuando se habla de mediciones, cuando se habla de seguimientos. En el 2003 también en el arte de ganar un juego, y en el 2010 cuando se habla de la analítica predictiva. Digamos, en estos 6 sucesos se puede especificar cómo los People Analytics van ganando terreno en el área de recursos humanos. Y es que los People Analytics no son otra cosa más que indicadores. De hecho, se conoce mucho que en las áreas comerciales, en las áreas de marketing, se trabajan indicadores. Es más, actualmente escuchamos el Google Analytics, que digamos es esta herramienta que te puede ayudar a hacer mediciones online acerca de, digamos, la publicidad que se puede manejar a través de las plataformas de internet. Y es que todas estas te dan información numérica para que tú puedas hacer un seguimiento y puedas saber si efectivamente estás logrando o no tus objetivos. Pero sí, lo vemos en temas más de marqueteros, más de digamos, más comerciales, o podemos ver ciertos indicadores en finanzas para tomar decisiones. Pero ¿cómo hacerlo? A través de algo tan sencillo como hemos formado al personal y esto ha impactado positivamente en no sé, en las ventas. ¿Cómo saber si realmente la capacitación que les diste fue lo que hizo que esas personas vendieran más? Quizás pudo haber sido otro el factor de esta venta. Entonces aquí es donde se empiezan a trabajar los indicadores netamente para poder medir a las personas. Digamos que los People Analytics o este análisis de personas consiste en la identificación y cuantificación sistemática de la fuerza de trabajo dentro de una organización, convirtiendo en datos la gestión de las personas. Exactamente lo que buscamos como un área de recursos humanos. Nosotros gestionamos, pero necesitamos que eso se convierta en datos. En el People Analytics o el People Analytics utiliza análisis para poder evidenciar la situación actual, poder predecir patrones, mejorar el rendimiento individual y los resultados de una organización. Para esto, los People Analytics, digamos que tanto los objetivos como los indicadores deben trabajar la metodología SMART, la efectividad SMART, es decir, deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser relevantes, deben ser alcanzables y claramente deben ser acotables a un periodo de tiempo. Digamos que uno no puede asumir que una gestión va a ser eterna. Es decir, tiene que centralizar esa gestión a un objetivo que debe estar
con un periodo de tiempo a realizar. Necesito que ese objetivo se haga en 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero tenga un tiempo de realización para poder hacer seguimiento al trabajo y poder saber si efectivamente vamos o no vamos a llegar a la meta. Pero se imaginan una meta que sea infinita, que no tenga un periodo de tiempo acotable, es decir, que no se sepa exactamente cuándo se va a tener que realizar, va a ser difícil de controlar y hacer un seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el People Analytics? Uno, poder lograr el éxito empresarial. Definitivamente. Transformar indicadores en descubrimientos rigurosos y relevantes para la toma de decisiones. Mejorar aspectos concretos de la organización. Aportar valor diferencial al negocio. Buscar la mejora continua del equipo de trabajo. Mejorar la calidad de las decisiones sobre las personas. Impulsar el rendimiento individual y organizacional. Implementar soluciones basadas en análisis más acertados. Detectar nuevas necesidades de contratación, vigilar desviaciones en los proyectos, identificar patrones, analizar los distintos tipos de bajas laborales y sus motivos, identificar las variables con mayor impacto en el rendimiento y por último, clasificar a los colaboradores en función a sus factores de motivación. Algunos datos que se deben tomar en cuenta para poder trabajar los People Analytics. Podemos dividirlos en dos, los datos internos y los datos externos. Dentro de los datos internos, la fuente interna que podemos buscar para poder trabajar nuestros People Analytics son la fuente interna, que es la permanencia, por ejemplo, de los empleados, cuánto tiempo permanecen normalmente en la empresa, ver algunos datos históricos, compensación de los trabajadores, en cuánto está su sueldo actualmente, si hay bonificaciones o no, formación del trabajador, cada cuánto tiene formación y en función a qué decidimos en qué debemos formarlos, datos de la evaluación de desempeño, es decir, la información que sale de una evaluación de desempeño es altamente valiosa para poder trabajar indicadores, el mismo organigrama de la empresa, detalles sobre los trabajadores de alto potencial, detalles sobre cuál acción disciplinaria tomada contra un trabajador. Y cuando vemos la fuente externa, podemos hablar de algunos datos financieros, por ejemplo, ingresos por trabajadores, costo de la contratación. Esto no tiene nada que ver con el mismo desempeño del trabajador, si se dan cuenta. La experiencia del cliente. Datos pasivos como publicaciones en las redes sociales, encuestas de retroalimentación, o datos históricos que son eventos económicos o eventos políticos. Recuerden que se pueden encontrar datos internos y externos en información de la empresa, en redes sociales, en programas informáticos, en los correos electrónicos, en encuestas, en evaluaciones de desempeño, en foros que se dan con los trabajadores, en plataformas del mismo trabajador. Necesitamos hacer una búsqueda de la mayor cantidad de información posible para empezar a trabajar nuestros indicadores y posteriormente hacer análisis para la toma de decisiones. ¿Qué acciones vamos a trabajar? Acciones estratégicas para poder lograr los objetivos que hemos pactado como organización. Solo lo vamos a hacer con un buen análisis a través de estos indicadores. Cuando hablamos de los People Analytics, también nos enfocamos en 3 modelos en específico. El modelo descriptivo, que es un tipo básico de análisis que selecciona datos históricos y es muy reactivo. Por ejemplo, la tasa de rotación. Si nosotros vemos a través del tiempo, por ejemplo, al mes, cuántas personas se van, o cuántas se van en función a las que contratamos, o cuántas se van por áreas, nos va a permitir poder tener cierto nivel de acción en función a información que ya pasó. Tenemos este nivel de rotación y vamos a empezar a tomar una decisión futura. También tenemos los predictivos, es decir, ya no lo hacemos en función a un dato histórico, sino lo hacemos en función a un patrón que hemos encontrado en la analítica descriptiva y miramos hacia adelante y con esto somos proactivos. Entonces, en el descriptivo reaccionamos a un número histórico.
En el predictivo empezamos a estudiar nuestros números del pasado, creamos patrones y nos anticipamos ante situaciones que aún no han sucedido. Por ejemplo, estimar el tiempo que puede permanecer un trabajador en la empresa. Es decir, a través de datos históricos podemos llegar a la conclusión que un trabajador llega alrededor, a estar en la empresa alrededor de 2 años. Entonces, apenas contratamos a una persona, podemos hacer las mediciones de cuánto nos costó su contratación en función a los 2 años que esta persona va a estar con nosotros. Y tenemos que hacer este tipo de análisis para, si queremos mejorar nuestro indicador en 6 meses más, las personas tienen que estar 6 meses más en comparación a lo que estaban antes, ¿qué vamos a hacer como empresa para poder lograr retener a ese trabajador? Que va a significar un menor costo para nosotros, sobre todo si es un buen talento. Y luego tenemos los modelos prescriptivos que recomienda qué hacer en función de las predicciones o lo ocurrido en el pasado. Por ejemplo, cuántos trabajadores se deben contratar durante los meses de verano. Es decir, hemos visto cómo fue, esto se hace normalmente en empresas que tienen alto movimiento estacional. Por ejemplo, en el verano pasado, como somos una heladería, se necesitaba por tienda alrededor de 10 personas. Como planeamos vender un poco más que el año pasado, que es el 20% más, vamos a contratar, digámoslo así, 2 personas más por tienda. Entonces, en función a un movimiento, a un patrón del pasado, se decide cuántas personas se van a contratar. Esos son los 3 ejemplos que podríamos ver. Por eso ayuda a hacer un análisis, por eso ayuda a convertir, digamos, la intangibilidad que tienen las personas a algo mucho más tangible que nos permita tomar decisiones más certeras. Algunos pasos para tener una buena estrategia de People Analytics. Primero, tratar de hacerse preguntas adecuadas, es decir, ¿qué queremos conseguir con lo que vamos a hacer? ¿A qué queremos dar respuesta? ¿Qué teorías vamos a desarrollar? ¿Cuál es la hipótesis del trabajo para obtener resultados? Luego vamos a identificar datos, métricas que tienen relación con las preguntas. Pueden ser aquellos en relación directa, relacionada o que puedan influir en el fenómeno a resolver. Vamos a hablar también de desarrollar un diseño de investigación, tener claro el procedimiento que se va a seguir para poder conseguir el objetivo. Recolectar, procesar y analizar los datos. Vamos a tener en cuenta la accesibilidad de los datos y la diversidad de la fuente. Utilizar modelos de estadística inferencial, análisis complejo, realizar predicciones en función de los patrones es importante. Y luego comunicar los resultados, generar conocimiento y crear acción. Es decir, convertir los resultados que hemos obtenido en valor tangible y utilizar los elementos gráficos para poder visualizar claramente las conclusiones y las consecuencias. Entonces hablamos de 5 pasos. El primero, hacerse preguntas para saber qué queremos hacer. Luego, poder identificar las métricas y los datos en relación a las preguntas para poder saber dónde tenemos que buscar la información. Luego, desarrollar un diseño de investigación. ¿Cómo vamos a investigar esto que queremos para luego poder tomar las decisiones y crear nuestro plan de trabajo? Recolectar, procesar y analizar los datos. Una vez que ya tenemos toda la información y el diseño de la investigación, recolectamos los datos, ya sabemos dónde tenemos que buscarlos y empezamos a procesar la información para analizarla. Y por último, comunicamos los resultados para poder generar conocimiento. Algunos tips que podemos trabajar dentro de los People Analytics son la visión a largo plazo. Recuerden que todo plan, todo análisis tiene que tener una visión a largo plazo, debe tener continuidad. Alinear con un negocio, si aporta una mejora tangible o no. No existen los datos perfectos. No hay que esperar muchísimo por los datos, simplemente que sean datos que tengan coherencia. Arrancar con pruebas pilotos es muy importante. Contar con profesionales que tengan buenas herramientas y personal capacitado para el uso del People Analytics. Concentrarnos exclusivamente en datos sobre personas, no saltar a otras áreas.
No nos vamos a enfocar en la productividad de otras áreas, solo en las personas, porque son las personas las que queremos gestionar. Entonces, ¿qué características tienen que tener los People Analytics, digamos, estos indicadores, estos análisis que se hacen en función a las personas, no a los productos? Uno, tienen que ser concisos. Mientras más concisos sean, más fácil de tomar decisiones va a ser. Tienen que ser estructurados, tienen que ser simples, miren, estructurados, organizados, tienen que tener coherencia, fáciles de procesar, no pueden, y tienen que ser fáciles de procesar para poder tomar decisiones rápidamente. Imagínense tener que tomar una decisión y que el análisis de persona demore 3 semanas. Eso es totalmente ineficiente. Tiene que ser fácil de procesar, tener una buena base de datos con buena información para que sea fácil de procesar. Tienen que ser referenciados, es decir, todo tiene que llevarnos a la fuente. Tienen que ser correlativos, equilibrados, garantizados y equiparables. Es decir, estas son las 10 características que hay que tener de los People Analytics. Entonces, ¿cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo trabajar People Analytics? Una, la mejora de la gestión de personas. Vamos a mejorar nuestra gestión de personas y esto ahí va a impactar positivamente en elevar la productividad, va a ofrecer la oportunidad de hacer seguimientos, va a dar una mayor confianza en las decisiones, va a poder permitir mayores recursos para desarrollar, va a poder mejorar la visión del desempeño de los equipos, brinda una formación a medida del trabajador, permite un seguimiento del nivel de satisfacción, previene la fuga de talento, mejora la selección del personal, aumenta la productividad del personal, ayuda a detectar fugas en el tiempo, mejora el rendimiento personal, facilita el desempeño diario de las personas dentro del trabajo, fideliza al trabajador porque de alguna forma siente que su trabajo sirve, siente que su trabajo impacta, porque el hecho de poder tener un análisis va a poder medir no solamente cuánto ese trabajador debe mejorar para llegar a sus objetivos, sino también va a poder reconocer su buen desempeño. Vamos a saber cuándo reconocerlos, en qué momento reconocerlos. Identifica carencias de capacidades, ayuda a identificar a los trabajadores más diligentes y eficientes, reconoce el esfuerzo de los trabajadores, precisa los motivos de las desavenencias, determina los candidatos idóneos, fideliza a los colaboradores, identifica los patrones de rotación del personal, mejora la productividad del trabajador, permite el crecimiento general de la organización. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos KPIs de recursos humanos dentro de los People Analytics. Por ejemplo, tenemos el KPI del compromiso, cómo poder medir el compromiso dentro de un área de recursos humanos. Primero, permite medir de forma sistemática la implicación de los trabajadores dentro de la organización, cómo ellos se pueden enfocar en un trabajo. Podemos medirlo por horas, podemos medirlo por eficiencia. Evalúa el rendimiento individual, analiza el rendimiento de manera integral y evita sesgar el comportamiento del empleado. Cuando tenemos un KPI de rendimiento, eso ayuda muchísimo a sesgar el comportamiento a través de si al jefe le gusta o no le gusta el trabajador. Cuando hay un KPI de rendimiento, ya no hay subjetividad en la evaluación. La adquisición de competencias, es decir, poder evaluar el resultado de las competencias deseadas y puede ayudar a monitorizar la eficiencia de las mismas. Tenemos también la ausencia laboral, que mide las ausencias por faltas o atrasos o permisos. El cómputo se puede hacer en días u horas, es decir, esas personas que llegan tarde o simplemente faltan al trabajo o piden muchos permisos porque no quieren estar dentro de la empresa. Hay que medir este indicador, porque este indicador claramente disminuye la productividad de la organización.
Luego tenemos los KPIs de capacitación, que es para poder conseguir la máxima productividad en relación a las horas que cada trabajador desempeña en su puesto y mejora la relación del jefe con el subordinado. El tiempo promedio de objetivos, para saber cuánto se demora un trabajador en promedio o un equipo de trabajo en promedio para la consecución de objetivos. Aquí mide la eficacia de los trabajadores, permite medir el nivel y la evolución de la capacitación que se les dio. También la rotación, que es un indicador muy común que calcula el grado de permanencia de los trabajadores dentro de la compañía. Recuerden que eso va muy relacionado con los costos de la empresa. Mientras más rotación haya, más costos, los costos se elevan. Tenemos que cuidar a nuestro talento, retener a nuestro talento para que la rotación sea lo mínimo posible. Recuerden que es recomendable no mezclar funciones laborales demasiado distintas. Y luego tenemos los accidentes laborales, ¿no? Determinar las horas perdidas por culpas de incidentes en el puesto de trabajo. Eso también impacta totalmente en la productividad. Hay que calcular los índices de frecuencia y gravedad con que se producen los accidentes. Aparte, porque también una misión, no solo de nuestra área, sino de la organización, es velar por la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces, no solamente es que impacte en la productividad, sino que estamos impactando en la calidad de vida, en la salud mental y la salud física de nuestros colaboradores. Entonces, con eso hemos llegado al final de la sesión. La idea era poder trabajar con ustedes esta herramienta de por qué es necesaria, incluirla para poder volver tangible lo que muchas veces se siente intangible, que es el desempeño de las personas, pero que si es medido va a ayudarnos mucho para la toma de decisiones y la gestión en pro de poder mejorar la productividad dentro de las organizaciones. Con esto me despido. Mi nombre, como ya me había presentado, es Ximena Briceño. Me especializo en temas de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas. Ese es mi correo de contacto, mx.bricenosilva@gmail.com. Si en caso tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme, que con mucho gusto voy a poder revisar sus correos y responderles. Cualquier contacto que quieran tener conmigo, pueden escribirme. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en la siguiente sesión.